¿A calle? Exactamente. ¿De qué años a qué años va Calles? De 1924 al 28. Exacto, sí, justo es, vamos a entrar al último cuatrienio, porque luego vamos a entrar a un periodo irregular que se llama el maximato, y que casi nadie, si uno se queja de que no se saben los nombres de los presidentes a lo largo de la historia, bueno, el maximato es un periodo desconocido, es un hoyo negro en la historia de México, solo se conoce como el maximato, pero quién sabe qué sucedió ahí, ¿va? Eso ya lo veremos en las siguientes clases. Bueno, hoy vamos a entrar con el último cuatrienio de este periodo, del periodo postrevolucionario, y es un periodo muy convulso en muchos sentidos, obviamente en términos de política exterior, y esta noche me trae aquí para contarles qué sucedió. Ok, pues vamos a arrancar. ¿Ya ven la presentación? Ok, muy bien. Entonces, como bien lo decía Cristian, vamos a ver el gobierno de Plutarco Elías Calles, que va de 1900, ay, me equivoqué, 24, ignoren ese 14, sino imagínense el gobierno no que hubiera tenido otro dictador en la historia de México, no es un dedazo de la profesora, entonces voy a corregir la presentación, de 1924 a 1928, ¿ok? Ahora, vamos a arrancar con este tema que casi nunca lo he traído otra vez a colación, ocasionalmente se los he mencionado. Sin embargo, sí me gustaría que lo vayan aterrizando porque en sus trabajos finales sí buscamos que conozcan cómo identificar este interés nacional. Me parece que en el estudio de la política exterior contemporánea es un tanto más sencillo descifrar este interés nacional porque contamos con instrumentos de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando uno revisa los planes nacionales de desarrollo, ahí uno puede ir medio deduciendo cuál es el famoso interés nacional. Sin embargo, tristemente para ustedes chicos, en política exterior de dos no existe eso, entonces no van a tener esa herramienta más sencillita, ¿no? Digamos que el plan nacional les pone las manos, el interés ahí ¿cómo dicen? En bandeja de oro, pero nosotros tenemos que adivinarlo casi, casi, ¿no? A lo mejor partir de algunas interpretaciones de algunos autores, por ejemplo, preparando la clase, justo cuando preparaba la parte de política interna, pues sí mencionaba, ¿no? Cuál era este objetivo, pero sí me gustaría que ustedes trataran de identificar, no sé si alguien alcanzó a ver, lo iba a subir desde la mañana, pero imagínense, tuve un día de locura que hasta las 5:30 me acordé de que tenía que hacerlo, pero no sé si alguien vio el videito este sencillo que les compartí en el chat hace unos minutos. ¿Alguien lo pudo ver? Era de 10 minutos, creo, ¿no? Digo, sin pena, chicos, y sin miedo al éxito tampoco. A ver, creo que alguien en el chat, es que me agaché para buscar un libro. A ver. Rebeca. Ah, ok, Rebeca, ¿qué te pareció el video? Y estuvo muy, muy cool porque todavía me dio tiempo de ver la segunda parte y ya me queda la mitad de la segunda parte. Ok. Me parece Abelardo de Plaza Sésamo. Ya sé por qué. Bueno, la segunda parte en realidad nos sirve más para la siguiente clase, la del maximato, pero la primera era buena para arrancar con la primera parte. Entonces, ¿y qué te pareció la primera parte? Hablemos sobre todo de esta primera parte. A ver, veo que varios sí lo pudieron ver. Pues básicamente la primera parte menciona cómo empieza esa decadencia pues de la política nacional, por así decirlo, en cuestión de partidos, bueno, no de partidos porque no había, pero sí de esa oposición en donde ya no sabían cómo contenerlo sin que se estuvieran matando. Y justo se les ocurre que ya la salida de Obregón, ¿sí? Pues ya empiezan con el PNR y justo esto funciona para tener un control a partir de algo político, civil. Entonces, ya no se pone, como lo dijo tal cual, o sea, ya no se no se expone a que lo maten otra vez, o bueno, maten a alguien más otra vez dentro de la política, y aún así sigue conservando pues cierto dominio dentro de las decisiones. Y pobrecito Pascual, porque pues no le hacían caso y él estaba bien happy en Brasil. Sí, que les digo, creo que en unos minutos resume bastante, pero tú nos estás hablando del maximato, que es el siguiente periodo del 28 al 34, entonces no olvides lo que viste en el video, recuérdalo y recuerda estos perfiles, ¿no? Recuerda justamente el papel de Pascual Ortiz Rubio, que desde mi perspectiva,
va a hacer que justo exista un tercer presidente que va a ser Abelardo L. Rodríguez, ¿va? Pero no lo olvides, ¿ok? Pero particularmente sobre la primera parte, no sé si Sofía, tú nos podrías hablar de eso. Sofía. Sí, bueno, creo que... ¿Me escucho? Sí, fuerte y claro. Ok. Perfecto. Creo que me gustó cómo representaron a Calles como este villano maquiavélico sosteniendo un gatito, que estaba detrás de la sucesión presidencial. Bueno, ya sé que va a ser el siguiente tema, pero cómo ya él se va perfilando para seguir en el poder. Ya con la muerte de Obregón, él sabía que se iba a necesitar una figura, vaya, que pudiera controlar la convulsión política que había después de la muerte de Obregón. Entonces, creo que me gustó más esa representación que tuvo acerca de este personaje Calles. ¿Cómo era el título que quería tener? Comandante Galáctico o algo así, ¿no? Bueno, de acuerdo con el narrador. La verdad, sí, yo también amé esa. Creo que es un video para niños de primaria, porque es algo así de primaria, o no sé. Pero me parece que a pesar de todo logra encerrar muy bien y logra la crítica al sistema, ¿no? También la primera parte cuando dice, es que mi papá se volvió loco porque regresó el viejo sistema, ¿no? Y hablaba de las... Si se dan cuenta de cuando se hizo ese video, salió en septiembre de 2012 cuando había regresado el PRI al poder, ¿no? Y se lanza de la ventana y dice, y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí, no sé si conozcan el más famoso, más bien el cuento corto más famoso, que es el del dinosaurio, ¿no? Entonces, que se refiere justo al dinosaurio del PRI, pero bueno, sí, Bernardito, el que inicia el debate sobre el Maximato. Ok, a ver, Vianey, y luego Cristian. Bueno, de lo que yo vi, recuerdo que hablaba del periodo de, pues sí, de Calles y hablaba de la guerra cristera, que creo que es un punto muy importante, porque de por sí el país estaba como un poco desestabilizado y luego pues él haciendo, pues no permitiendo, no, como dice en el video, como tocando una fibra muy sensible de los mexicanos, que es la religión, pues eso hizo el periodo más convulso. Totalmente, sí. Justo creo que ya tú nos traes un poco más a la materia porque Sophie y Rebeca nos habían llevado más hacia el Maximato. No olviden sus participaciones, chicas, seguramente se los pediré, bueno, a mí seguro se me va a olvidar, pero ahí, Liz, si tú te puedes acordar para que nos recuerden de qué va esto del Maximato, porque ellas ya nos están dando estos elementos, por ejemplo, por qué se crea el PNR. Pero nosotros vamos a ver el antecedente, lo que va a sentar las bases justo para que tome fuerza esta institucionalización de la lucha armada, ¿no? Pero justo el gobierno de Calles va a ser muy convulso por esta parte de la guerra cristera, ¿no? Y me gustó mucho, por eso se los compartí, no dudé en compartírselos, porque me encanta la forma en la que representa, ¿no? Cómo aplasta a la Virgen, y dice, aquí no vienen a creer en tonterías, ¿no? No sé, y la abuelita fue la que amé en todo el video. Pero bueno, ya no voy a seguir dando spoilers porque seguramente no todos lo pudieron ver, pero sí pueden tener este chance, es que es de una manera muy cómica, ¿no? Entonces, se los recomiendo altamente. A ver, Cristian, y cerramos las participaciones. ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Sí? Bueno, yo igual alcancé a ver el video, las dos partes, y también me encantó mucho el video. Creo que en todo el video me estuve riendo, y siempre he considerado que así aprendo mejor, riéndome con las cosas, se me quedan más grabadas las cosas. Y en sí mi compañera anterior me ganó la participación porque, bueno, en sí empieza ya hablando un poco al final del gobierno de Obregón, más en la sucesión presidencial, que queda ya en elección con Calles, y nos hace un recorrido muy breve, pero completo, de cómo fue su gobierno, y empieza con esta guerra cristera, muy, muy cómica, y también cómo fue afianzando su poder. Más o menos eso es lo que ubico, y más o menos, ya habla un poco más también del final, de cómo esta disputa entre Obregón y Calles, de que Obregón quería regresar al poder, y que se le hace esta crítica, ¿no? Como de que no era el principio de no reelección, y que se quería quedar como también como Díaz, y que no le importaba, ¿no? Que ante situaciones extremas, medidas extremas,
y que en sí sale como victorioso, pero pues está la sospecha de que Calles lo mandó a matar, pero no hay pruebas. Y eso creo que es la primera parte, porque la segunda ya es más del maximato, entonces eso no me queda adelante. Sí, tranqui, chicos, tranquilos. Sí, esta primera parte por eso creo que era pertinente, porque nos habla de cómo se va consolidando Calles en el poder, ¿no? Porque recuerdan lo que dice el video justo también, ¿no? Que era esta parte, o como lo decían aquí de manera un poco de humor negro, que era el brazo derecho perdido de Obregón, pues porque tenía este papel Calles al principio, ¿no? Justo, y lo peor de todo es que es durante su gobierno, pero luego va a tener este papel muy importante, pero detrás de la silla presidencial, ¿no? Va a ser el que va a maniobrar toda la política nacional y que va a explicar mucho de lo que ocurre durante el maximato. Pero bueno, no, sin adelantarnos, diste un elemento también interesante del video cuando él dice, bueno, es que el país está, pero no otra vez la expresión, está hecho un desmadre y me necesitan, ¿no? O sea, no pueden hacer algo sin mí, entonces yo necesito regresar al poder. Y entonces dice, no, bueno, es que no está permitida la reelección. Ah, no, eso se arregla. Y la parte que muestran cuando el monito que le está diciendo que no puede reelegirse y que lo asesina, ¿no? Que eso también es una práctica que se va a volver muy común en el periodo. Bueno, ustedes saben que la política nacional extrañamente está llena de asesinatos sospechosos a los no deseados, ¿no? Entonces, este periodo creo que lo refleja muy bien. Pero bueno, a ver, Romina, y empezamos ahora sí con la reflexión del interés nacional. En una de las conferencias sobre la revolución que nos compartió, un doctor, no me acuerdo, de historia de la UNAM, decía que se puede cuestionar esto de que la antirreelección, bueno, es que dice, es que la reelección como tal es parte de la democracia, pero bueno, o sea, entiendo que en México, pues se puso en la Constitución no reelegirse por cuestiones de dictadura y pasado histórico, ¿no? Pero me llamó la atención esto porque nunca lo había pensado como algo democrático hasta que lo dijo y ya, no sé qué se pueda decir. Es que el estudio de la democracia en México y en América Latina, ustedes saben que tiene una carga interesante porque muchas veces ha llegado a cuestionar qué tan capaces somos de tener un sistema realmente democrático, ¿no? Creo que el país que ha salido victorioso o que ha tenido una democracia decente o esta transición democrática decente, fuimos nosotros, ¿no? En esto que incluso se llama la dictadura perfecta, que es a través de las instituciones lograr mantener a un partido en el poder, o sea, 70 años, pues no es poca cosa, y que todo el instrumento o el aparato institucional, las bases económicas, pudieron sostener este proyecto, ¿no? Y sin necesidad de ver las crueldades, por ejemplo, que vimos en muchos gobiernos de América Latina, ¿no? Ahorita, a propósito de que ustedes están también llevando la materia de América Latina, pues verán las crueldades en varias dictaduras de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Y que en el caso mexicano, pues sí, también les digo, no hay que negar que hubo represión, pero fue sutil, ¿no? O sea, nos vendían la idea de, bueno, no pasa nada, ¿no? Son suicidios sospechosos, pero todo está en orden, ¿no? Y el país está creciendo, que es lo que va a empezar a pasar con nuestro país. Y sobre el dato que nos da Michelle, sí, justo en la biografía de Clio, ahí vuelven a traer para quienes no sabían este dato del papá de Calles, y que va a ser también un gobernante que va a luchar contra el alcoholismo, ¿no? Como una enfermedad que prevalece en México. Ustedes saben, bueno, que a los mexicanos no se les da, y que es una imagen incluso del mexicano en el exterior, ¿no? O sea, si ustedes revisan qué es lo que se opina del mexicano en el exterior, siempre lo dibujan con su botella de tequila, ¿no? Entonces, o sea, digo, a los que nos guste tomar, pues sí dices, wow, te sientes muy feliz, pero habla de la percepción, ¿no? De que México padece esta enfermedad. Cuando hay otros países, se los prometo, hace unos días que una colega investigaba sobre el consumo del alcohol en Corea, que nos rebasa por muchísimo. Luego les paso la investigación, les va a gustar muchísimo. Sí, el sombrero y la botella en mano. Esa es una clásica imagen de México. Ok, pues vamos con el interés nacional. Ahorita no, si se darán cuenta, no nos habíamos detenido a analizar la parte económica del país. ¿Por qué creen que no habíamos analizado esta parte? ¿Por qué no habíamos hablado de, pues, buscar después de la Revolución Mexicana este progreso económico? ¿A qué creen que lo atribuyamos? ¿O por qué no habíamos hecho referencia a esto desde que casi, digo, en el porfiriato tuvimos un poco de los elementos, pero hasta ahorita, se darán cuenta, no habíamos vuelto a hablar de este elemento.
porque ni se consolidó, ¿ok? A ver, Kirsten. Buenas noches. Pues podría ser porque, o sea, justamente había miles de problemas, ¿no? Políticos en el interior, en el exterior. Entonces, pues creo que la economía no era una prioridad porque el país estaba muy dividido. Entonces, creo que hasta este periodo podemos empezar a hablar de tal vez intereses económicos y de que se iban consolidando con un plan o alguna estrategia. Ok, muy bien. Ricardo. Pues creo que también, justo como decía Kirsten, pues en realidad el territorio estaba devastado, ¿no? O sea, sobre todo, como ya vimos, la parte norte que era antes la más rica, ahora también era la que más había sufrido pues los estragos de la revolución e incluso pues las vías férreas, ¿no? Las haciendas habían sido abandonadas porque se había movilizado a la gente. Y me parece también que se declaró la moratoria del pago de la deuda. Estaba tratando de buscar la fecha, pero recuerdo que fue por estos años que México declaró pues, que no puede pagar. Y pues sí, justo como que había tanto interés pues, por acabar con el conflicto que tal vez lo económico quedó atrás, ¿no? Pero creo que por ejemplo, Venustiano Carranza con el problema del petróleo y luego Álvaro Obregón, como que ya empiezan a preocuparse un poco sobre, pues, ok, ya se está acabando la guerra o estamos tratando de acabarla, pero necesitamos dinero, entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Y creo que, bueno, para esta clase hice la lectura del capítulo de Bucarelia, no me acuerdo cómo se llama, de Bucarelia, pero que se ocupa de este periodo. Y justo ese problema va a surgir otra vez, pues porque hay una nueva, pues no guerra, pero conflicto con los cristeros, ¿no? Sí, ok, muy bien. Me parece que tienen el punto, Kirsten y Ricardo, pues porque en realidad si se dan cuenta, a ver, piensen en el escenario, o sea, cuando hablemos de estos temas, traten de trasladarse a esas fechas, no pensemos tanto en términos del siglo XXI, porque luego es difícil, ¿no? De, bueno, es que todo está sencillo. Bueno, nosotros tampoco no cantamos mal las rancheras, estamos muy mal en la actualidad, o sea, ustedes saben que la pandemia también ha afectado mucho económicamente, o sea, ahora no son guerras, bueno, en el caso mexicano no es guerra civil, pero pues tenemos esta guerra contra esta enfermedad espantosa, ¿no? Entonces, piensen en esos años, ¿no? Después de haber estado en un conflicto que, pues ustedes vieron la evolución y traté de presentárselas a lo largo de las clases de la Revolución Mexicana, pues era un conflicto que había iniciado en el norte, pero que se fue expandiendo al resto del país, ¿no? Entonces, y hablar de una guerra de estas magnitudes, pues no es sencillo, o sea, el país no se va a mantener a flote, o sea, todo se queda paralizado y uno de los sectores que paga más siempre es la economía. Entonces, y como dice bien Ricardo, en general, si se dan cuenta, pues lo que se buscaba, era la parte de qué iba a suceder en el ámbito político. Ustedes recuerdan que el inicio de la Revolución Mexicana fue no permitir la reelección de Díaz, que había ocurrido en 1910 en las elecciones, en octubre, y que lo habían seguido manteniendo en el poder, ¿no? Y ustedes recuerdan que Madero, principalmente su proyecto era más bien de tipo político. Se van añadiendo a lo largo, pero no con tanta fuerza. Ustedes recuerden que las fuerzas o las facciones que llevaron la causa social, al final de cuentas nunca tuvieron los reflectores, que fue, por ejemplo, que su máxima expresión fue la soberana convención de Aguascalientes, que se quedó ahí, o sea, no pasó de una soberana, no pasó de que la llamaran soberana, de que se ser de la convención de Aguascalientes a que tuviera este título de soberana, porque tampoco logró consolidarse y Carranza se llevó el gran triunfo, ¿no? Y se lo llevó igual en una vía política. Recuerden que fueron las leyes las que permitieron esto. Entonces, si se dan cuenta, aunque la Revolución Mexicana logró plasmar estas causas sociales, ahí a lo mejor tuvimos ya un avance de reconocer el ámbito social y la desigualdad que existía en ese entonces. Bueno, creo que no era tanto encaminado a lograr mitigar la desigualdad, pero sí darles más garantías a las personas. El proyecto era más bien político, entonces justo, ¿no? Las emisiones de billetes por las facciones, pues también fue, o sea, imagínense, no tenían esta conciencia económica de cómo tenía que gestionarse la revolución también ahí. Me parece interesante esto que comentan, de que al final de cuentas, que comenta Alan, también era romper con esta estructura porfirista, ¿no?
pero que no había dado tiempo y que pareciera que nunca pelaron, ¿no? Sin embargo, ustedes recordarán la sucesión de Obregón a Calles, ya fue, pues sí hubo un levantamiento. ¿Quién se levantó en el 23? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo vimos la clase pasada? ¿Sí, Ricardo? Adolfo, bueno, creo que Lalo iba a hablar y él casi no habló. Ah, a ver, Lalo, te cedieron la participación. Bueno, Alan ya lo Muchísimas puso en el chat. gracias. Sí, era Adolfo de la Huerta. Exactamente. Recuerden que ahorita estamos además recuerden que ahorita el grupo dominante es el grupo de los sonorenses, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, y en el 23 Adolfo de la Huerta se cree con el privilegio de levantarse en armas para exigir el lugar que le correspondía, ¿no? Pero el que se lleva el mandado es Plutarco Elías Calles y es el que resulta vencedor, no solamente porque derrotan al movimiento de Huerta, sino también porque va a lograr ganar las elecciones. Entonces, digamos que se logra una transición o una sucesión presidencial decente, ¿no? Ya veremos que este periodo nos va a dejar, nos va a sacudir totalmente, ¿no? Entonces, digamos que como ya existía esta esperanza de que lo político se estaba consolidando y que la lucha armada iba que la Revolución Mexicana, perdón, en su práctica o en sus causas, las causas de la revolución en la práctica se estaban consolidando, era momento de entonces empezar a poner atención en otros proyectos. Plutarco Elías Calles lo que va a buscar es lograr consolidar o iniciar más bien, va a iniciar el proyecto de reconstrucción económica de México, que les digo, no lo habíamos visto y me parece que es por esto, pues porque estaban más preocupados en quién iba a suceder en el poder, que no volvieran a asesinar, los movimientos que todavía estaban. Yo les recordaba la clase pasada que pues todavía veremos, y lo veremos a lo largo de todavía estos años, que todavía había un México con movimientos armados, ¿no? Todavía habían muchos rastros de la Revolución Mexicana, de este movimiento armado, y que pues todavía tenían como intención política al país. Sin embargo, Calles ya van a avanzar, así lo pondremos, hacia la reconstrucción de México. Entonces a mí me gustaría mencionar o señalar que el interés nacional para este tiempo, sí, lo dijiste muy bien, Rebeca, estaban más preocupados por no ser asesinados, justamente. Álvaro Obregón se va a salvar, pero su ambición de poder lo va a terminar dejando en la muerte. Y a Calles pues se va a terminar exiliado, pero bueno, ya lo veremos más adelante, pero en efecto, o sea, estaban más preocupados por eso que lo demás, la verdad, se había vuelto secundario, ¿no? Incluso la aplicación de las causas sociales o de esta parte más social de la Constitución, pues había pasado a un segundo plano, ¿no? Se había concentrado mucho en la parte política, y Calles se va a dar cuenta que ya es necesario ir avanzando hacia esta reconstrucción económica. Me parece que el interés nacional de él era más bien lograr esto que varios autores les he dicho, para el interés nacional, para que contrasten cuáles son los intereses nacionales. Yo les puse la lectura de Francisco Gil Villegas como un pretexto de identificar el interés nacional, pero por ejemplo el español Rafael Calduc, él sí puntualiza muy bien cuáles podrían ser los intereses nacionales, ¿no? Exacto, justo por eso quería que rescatáramos el video para ver si alguien se acordaba de cómo lo mencionaba, porque me parece que en el video se dice muy bien cuál era el objetivo, y es esto, la modernización, iniciar la modernización, o más bien yo diría la reconstrucción de México, ¿no? Y sobre todo en términos económicos. Ya veremos cómo es que se van sentando las bases para el desarrollo económico. Yo diría que esta parte es la más importante. Ahora, veremos el segundo elemento que va a caracterizar muy bien al periodo de Calles y que se va a consolidar durante el maximato. Para esto, traje esta pequeña reflexión, es que en el video también hacen una comparación de los perfiles de Obregón y de Calles, ¿no? Acuérdense que también ahorita estamos en un periodo del caudillismo, ¿no? Ambos habían sido líderes que habían peleado en la lucha armada, eran muy conocidos, habían tenido esta cercanía con el pueblo. Sin embargo, yo les decía de manera burda desde la clase pasada cuando vimos a Obregón, pues que Obregón era como más buena onda, caía bien con su bigotito, así todo gordito, chistosito, no sé, como muy bonito, ¿no? O sea, era muy simpático, muy querido por el pueblo. Sin embargo, Calles era un hombre más serio, y lo dice el video, ¿no? Más serio, más como más formal, más de, sí, pues más formal, ¿no? Más, ¿cómo lo diré? Pues sí, serio, ¿no? Totalmente diferente a Calles. Y ahí ya no recuerdo si fue en ese video o en otro, pero cuando se hace esta comparación de perfiles, se dice que más bien eran complementarios, ¿no? O sea,
Obregón le daba esta cercanía al pueblo como muy directa, muy cálida, y Calles lo que hacía con esta seriedad y formalidad, era esto, formalizar las promesas que Obregón podía hacer, ¿no? Estas promesas que se hacían en el marco de la Revolución Mexicana. Por eso, esta cita me parece interesante. La experiencia de Calles como administrador, aunada a la destacada capacidad de análisis que poseía, le ayudó a concebir el proyecto de una nueva política económica. Dense cuenta, aquí no estamos hablando de política como tal, pero ya veremos en el Maximato que sí se va a enfocar más en este proyecto político, porque se va a dar cuenta de esta necesidad de la reconstrucción económica, tendiente justo a esto, a la reconstrucción del país, al tiempo que iniciaba la institucionalización. Por eso, esta parte, ay, otra vez me fue una N, perdonen chicos, creo que tuve varios dedazos, los corrijo y se las mando la presentación. Calles, desde mi punto de vista, era un hombre de instituciones, porque va a hacer esto, vamos a ver que va a crear, ahorita en este periodo, en su periodo presidencial, va a crear varias instituciones que le van a dar esta solidez económica que México necesitaba, ¿no? Y en el siguiente periodo vamos a ver esta principal institución política, porque ya lo decían muy bien ahorita, por eso dije, aguárdenme, no se adelanten al Maximato, pero bueno, sirve de pretexto para aterrizarlo, que va a consolidar el reconocer que ya no podían confiar en los líderes por el asesinato de Obregón, que era necesario ya consolidar el ideal revolucionario en una institución. ¿Cuál es esta institución en la que se va a consolidar los ideales revolucionarios? El PNR. Sí, exactamente. Bueno, están muy activos en el chat y eso me gusta para que no me abandonen. No quieren que aplique la del meme que les compartí ayer, la de ¿comprendieron el tema? Ok, vamos bien. Y que creían necesario emprender esa institucionalización, ¿no? Lo veremos, les digo, ahorita se va a enfocar mucho en la parte económica. ¿Por qué creen? Y aquí me gustaría, ahorita me vino esta idea, ¿por qué creen que se va a enfocar en el proyecto político durante su gobierno y no, perdón, en el proyecto económico y no en el proyecto político? ¿Alguien que pueda deducir a qué? Es que apenas se me acaba de ocurrir esta relación. A ver, Rebeca. Pues yo creo que la primera parte de lo político pues ya buscaba una pacificación total, o sea, ya no la preocupación de suicidios misteriosos, sino más bien de ya consolidar algo, una estructura sólida, y no solamente en cuestiones políticas, sino también en infraestructura, que también es lo que destaca en el video, que hubiera pasado a la historia si no se hubiera metido con el alcohol y con la religión. Pero justo lo lleva a un periodo en donde literalmente tiene que reconstruir todo lo que se pudo haber quebrantado durante la revolución. Ok, muy bien. A ver, vamos, Ricardo. Pues creo que también, pues la revolución no solo era un proyecto político, también era un proyecto económico. Sobre todo, justo ahí en clase de economía revisábamos la legislación del trabajo y algo que nos decían las compañeras que expusieron es que antes de 1917 no había derechos laborales. O sea, había como algunos sindicatos, pero en realidad eran ilegales porque no había derecho a la sindicalización. Entonces, pues, y como ya puso Alan también en el chat, pues también se crea el Banco de México, ¿no? O sea, la parte económica había sido como muy, pues sí, era el liberalismo clásico, ¿no? Que había impulsado Porfirio Díaz, y en las instituciones económicas no existían en México porque pues el mercado las regulaba y en realidad pues los empresarios o sea, no tenían un control efectivo durante el periodo anterior, ¿no? Entonces había que, pues, como también, a mi parecer, institucionalizar pues los ideales de la revolución en cuanto a la economía, ¿no? Porque pues la igualdad no se iba a dar solamente por medio de las leyes, sino que también se tenían que garantizar una serie de derechos económicos y pues también programas sociales como más adelante, ¿no? Y para eso era necesario tener dinero. Ok. Me gusta esta reflexión que dices como rescatando el liberalismo económico, ¿no? Porque para este entonces no había neoliberalismo, bueno, para el periodo de Porfirio Díaz,
que pareciera que el liberalismo, le compramos la idea a esto, o sea, decimos, somos liberales y apoyamos el libre comercio, siempre y cuando no hayan condiciones adversas en el escenario nacional o internacional. Pero en cuanto pasa algo y las economías se sienten amenazadas, luego sacan la carta del proteccionismo y todo el liberalismo o el neoliberalismo como en la actualidad, pues se va al diablo, ¿no? Y ya nadie cree en estas instituciones que promueven el libre mercado. Ok, a ver, Romina. Creo que también le dio peso a lo económico porque se viene de firmar los tratados de Bucareli, entonces esto es algo importante porque ya se comprometió a los acuerdos de Bucareli, porque ya se compromete a pues a pagar a los extranjeros y luego se vuelven a firmar, los tratados, ya se me olvidó el nombre, pero con Calles se firman otros para pagar la deuda externa, entonces no sé, como que usted dijo que los de Bucareli tienen un gran peso, entonces creo que esto se retoma. Ok, sí. Les voy a contar una anécdota. Justo hoy en la maestría, ayer en la clase de la maestría, estábamos viendo instituciones paraestatales, ¿no? ¿Por qué existen estas empresas paraestatales? Y el profesor justo preguntó, ¿alguien sabe cuáles son los acuerdos de Bucareli? Y obviamente yo sabía la respuesta y le dije de broma, no, bueno, es que lo vi la clase pasada con mis alumnos. Fue muy gracioso. Ya les contaré por qué nos preguntaba esta parte. Ok, a ver, me parece interesante las reflexiones, creo que este era el propósito. Les digo, la verdad se me ocurrió en el momento hacer este cruce de por qué Calles por qué Calles no se preocupó tanto por la institucionalización política y más bien se abocó a la parte económica. Me gusta haber visto que generó estas reflexiones por su parte. Y yo me iría también por la parte de, oye, ¿qué es lo que detonó esta pregunta que les acabo de lanzar? Que en realidad estaba bajo la sombra de Obregón. O sea, para este entonces, ustedes recuerdan que Obregón sí se fue a Sonora, regresó a Sonora, pero va a regresar en el 26 a tener un activismo político muy grande, ¿no? Y algunos dicen que en realidad el que gobernaba era Obregón, que Calles le debía esto, y pues como estaba esta figura política tan fuerte como la de Obregón, pues Calles no podía hacer mucho. Sin embargo, si se dan cuenta, en cuanto lo asesinan, además su asesinato sirve como pretexto para hacer esta institucionalización política, porque él dice, no podemos esperar a que los ideales de la revolución recaigan en el pensamiento de un hombre o o en la nada, ¿no? Tenemos que institucionalizar la causa y es como surge el famoso PNR, ¿no? Pero bueno, a mí se me ocurre esta reflexión, pero me parecen también muy pertinentes las que acaban de comentar por esta necesidad de darle esta apertura al proyecto económico y además que ya lo están vinculando con temas de política exterior, ¿no? Con la parte de la deuda externa. Sí, justo no aterricé y eso me di cuenta cuando estaba preparando esta clase, que no aterricé mucho la parte de la deuda la clase pasada. Hoy la traigo otra vez a colación para que entendamos estos acuerdos de los que nos habla Romina, que son los PAN y Lamont, y que tenían un antecedente en el gobierno de Álvaro Obregón, que no les mencioné el nombre, sí les hablé en la generalidad, pero no les di los acuerdos que se firman en el gobierno de Obregón para este asunto en concreto, que son los acuerdos de la Huerta Lamont, ¿ok? Entonces hoy los voy a traer otra vez a colación para que no se queden perdidos y sin esta información. A ver, dice Ricardo, justo Lorenzo Meyer, cita un discurso de Calles en otro texto, en donde dice que México debe pasar de ser un país de un solo hombre a uno de leyes e instituciones. Exactamente, ¿ven? Es por eso que les digo que el asesinato de Obregón va a ser lo que va a detonar muchas cosas, pero bueno, lo dejaré ahí porque no quiero clavarme todavía en este punto porque es parte de la siguiente clase. Muy bien, pues vamos a rescatar. Ustedes recuerden que, y perdonen si se los voy a contar o repetir una y otra vez, pero sí quiero que aprendamos a hacer estos ejercicios de análisis de política exterior. Ustedes recuerden que lo que estamos haciendo en esta materia no solo es revisar la historia de México, no quiero que se lleven esa impresión de la materia, lo que estamos haciendo es análisis de política exterior. Lo que ustedes van a hacer, y por eso es que el trabajo final tiene este peso tan grande, es esto, chicos. Lo que necesito es que aterricen el análisis de política exterior. Y este análisis involucra el siempre reconocer cuáles son los factores internos, externos, el interés nacional, los objetivos. Digo, a ustedes no les toca facilito, ¿no? A los alumnos de política, cuando a mí me daba, cuando era adjunta o cuando tuve esta materia,
pues era muy sencillo porque nos dejaban el análisis de la política exterior del gobierno de Peña. Pues te jalabas el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y sacabas rápidamente los objetivos. A ustedes les toca la chambotota, les va a tocar más bien en el trabajo final, deducir cuáles eran estos objetivos, ¿no? Y yo sé que es muy complicado aterrizarlos, entonces por eso es que estas clases los he llevado de la mano, pero por eso para la siguiente, para la de Maximato, ya empezaremos a hacer el ejercicio por parte de ustedes. Estamos chiquitos, no, obviamente con todo el acompañamiento que se merecen, pero sí necesito que empiecen a hacerlo, ¿no? Porque en algún momento de la vida, pues ustedes serán los grandes analistas de política exterior. Entonces, por eso es que hacemos siempre este ejercicio o procuraremos siempre hacerlo, de reconocer cuál era el panorama internacional en este caso, que responde a los famosos factores externos, ¿ok? Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo cuando Calles llegó al poder? Para este entonces hay que reconocer que Estados Unidos se había aislado del mundo. ¿Por qué Estados Unidos estaba como en cierto aislacionismo del mundo? ¿Alguien lo sabe? Creo que tú, Ricardo, hiciste la lectura de justo esta parte de la historia. Entonces, el doctor Lorenzo Meyer justo parte con esta identificación de los factores externos y habla de este aislamiento. Pero a ver, Lisette nos quiere comentar. Sí, era justamente la idea de que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, venía este aislacionismo de que, bueno, lo que yo recuerdo era que con el presidente Wilson, cuando se habían dado los 14 puntos de Wilson y se había creado la Sociedad de Naciones, era como que un proyecto que se había hecho con la idea de evitar otra vez una gran desgracia o otra gran guerra mundial que en realidad no funcionó. Y era esta idea de que todos los países europeos, bueno, estaban integrados y Estados Unidos no. Y Estados Unidos había sido el promotor de esta Sociedad de Naciones, pero realmente en ningún momento quiso meterse, no se metió de juego para nada. Entonces, bueno, ahí es, bueno, un ejemplo de este ilusionismo. La verdad, era lo que yo recordaba, fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces, era lo único que quería comentar, perdón. Ok, Lisette, muchas gracias. Bueno, ahí Cristian te hizo segunda, porque en efecto, Estados Unidos inicia todo bueno, sí, amiguitos, es como este amigo que inicia el plan de fiesta de sí, todos puestísimos para el viernes de puente, bueno, cuando se podía, ¿no? Y quién pone la casa, y organizaba todos, y organizaba hasta quién iba a llevar las bebidas y todo, quién iba a dar los rides y todo, y al final decía que no iba, ¿no? Entonces, Estados Unidos hizo exactamente lo mismo con la Sociedad de Naciones, dijo, bueno, sí necesitamos una organización que garantice la paz, que no vuelvan a haber estas guerras tan crueles, y al final, digo, creo que no fue tanto por el pobre de Wilson, que fue el que llevó esta iniciativa con los famosos 14 puntos, pero el Senado, porque ya sabemos que en Estados Unidos el papel del Congreso y sobre todo del Senado, bueno, del Senado, de ambos poderes, pues es muy fuerte, o sea, ahí realmente sí hay esto que llaman pesos y contrapesos, y justo el Senado es el que le va a decir, a ver, momentito, tú estás prometiendo cosas que no nos podemos comprometer, y que por eso muchos internacionalistas, y seguramente lo vieron en sus clases sobre este tema, mencionan que Estados Unidos todavía no era un líder internacional, o sea, apenas estaba en ese proceso de consolidación, y que por eso prefieren no asumir estas responsabilidades de esta envergadura, ¿no? Como sí lo va a hacer en la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, que a ratos también le da sus momentos de locura, ya lo veíamos con Trump, y se quiere desligar de estos compromisos internacionales, ¿no? Pero a ver, Ricardo, lo veo muy entusiasmado para participar. Perdón, es que me están manchando mi nombre en el chat. Ah, ok. Pero justo, Lorenzo, perdón, es que me estaba riendo. Lorenzo Meyer empieza diciendo como que Estados Unidos ahora veía así como, o sea, en cierto sentido sabía que los conflictos en Europa seguían y que, o sea, era como, pues sí, o sea, ustedes preocúpense por su equilibrio de poder y mátense si quieren, pero pues yo ya no voy a tener nada que ver con eso. Pero justo, como decía la clase pasada, pues o sea, la no intervención o el aislacionismo no es, pues, como, o sea, no es para todo el mundo en Estados Unidos, ¿no? Sino que es específicamente hacia Europa y en América Latina sí tiene como muchas intervenciones e incluso con el pacto que ahí dice, no sé si me voy a adelantar si hablo de eso.
Pero, habla, o sea, yo prefería, a ver chicos, yo preferiría que ustedes, a ver, yo traigo las láminas con el pretexto de que ustedes me digan, bueno, yo recuerdo esto que dice la profesora ahí de presencia en América Latina, como decía Lisette, ¿no? Bueno, a mí me saltó por esta parte y en efecto se refiere mucho a esto, de que después de la cruel Gran Guerra, el Tratado de Versalles y la institución de Sociedad de Naciones, Estados Unidos dice casi zafo a todo eso y se va, ¿no? Y se va de su presencia en Europa o evade esta responsabilidad en Europa y deja que ellos hagan bolas, ¿no? Como tú también lo mencionas. Pero aquí el pretexto, chicos, más bien yo traigo estas láminas como pretexto, pero lo ideal es que ustedes complementen, porque yo lo que necesito ver es que ustedes realmente están identificando por qué estos son los factores de la política exterior mexicana. Entonces, a ver, adelante, tú cuéntanos. o sea, bueno, con el pacto, creo que es Pireo, pues Estados Unidos como que firma, o sea, hace la Sociedad de Naciones y luego pues hace como su bolita aparte, en donde firma como, o sea, como este tratado en donde renuncia a la guerra como usar la guerra en contra de Francia y Francia renuncia a lo mismo y forma un grupo en donde, o sea, como ahí está Alemania, está Japón, incluso Gran Bretaña, o sea, como los que luego se van a pelear, y en donde firman un tratado en donde se empiezan a limitar la construcción de armas. Y quieren llevar eso como después a la Sociedad de Naciones para limitar también la construcción de naves. Pero vemos que, o sea, pues sí, o sea, es como a mí se me imagina como un G8 o algo así, en donde se juntan como las Mean Girls y no invitan a los demás. Y pues, o sea, justo tienen como estos intentos pues porque no se repita la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero que fallan, ¿no? Que al final nadie respeta porque pues no estaban tan institucionalizados ni nada. Ok, a ver, vamos a ir precisando unas cosas de lo que acabas de comentar. En efecto ocurre en parte así, pero ahora vamos también viendo el chat. Y obviamente el espacio está abierto para quien quiera ver, chicos. Recuerden, levanten la mano si quieren decir algo. Si son muy tímidos, levanten la mano esta del Zoom. Creo que ayuda mucho y ya yo les doy la palabra y la entrada al ruedo de las participaciones y sin miedo al éxito, ya saben, aquí estamos para aprender todos y corregirnos todos. Incluso ustedes me pueden corregir a mí, ya lo han hecho en algunas ocasiones cuando doy un dato mal. Entonces, sin miedo al éxito, ¿ok? A ver, vamos a ir redondeando estas ideas. Que también, por ejemplo, Michelle nos cuenta por ahí, para ese momento contaba con la posición del Canal de Panamá, incluso va a servir este discurso de, es que tenemos esta presencia en Panamá y estos gobiernos rebeldes como el mexicano pueden desestabilizar este interés que tenemos en la región, ¿no? Lo que nos cuenta Lorenzo Meyer, en efecto, esta parte sí la extraje mucho de su reflexión, es que Estados Unidos se va a aislar de estas responsabilidades que asume con Europa, ¿no? Ya lo decía muy bien Lisette, de esta presencia en la Sociedad de Naciones. Pero, nos aclara Lorenzo Meyer, eso no significó que dejara aislada a América Latina, o sea, solo va a decir que no quiere hacerse cargo de las broncas que ocurren en Europa, no quiere saber nada de ellos, no quiere saber nada de Sociedad de Naciones, pero, y para este momento, si no me equivoco, el gobierno en Estados Unidos era republicano, entonces ya saben los discursos de estos señores, muy parecidos a los de Trump, no queremos hacernos cargo de nada de lo multilateral, déjenos en paz a nosotros, y sin embargo reconocen pues que ellos son los dueños y señores de América Latina, que en efecto pues ya tienen este gran bastión que es el Canal de Panamá, y que hay ciertos gobiernos como el mexicano que están causando muchos problemas, ¿no? Por eso se va a recrudecer mucho las tensiones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, y más a partir de una serie de acciones que vamos a ver más adelante de nuestro querido Calles. Sin embargo, en el lado europeo tampoco podemos olvidar que pues al final Europa existe y que es un importante factor para la política internacional de México, y en este periodo veremos por qué. Francia, más bien, es el que no tanto Estados Unidos en en este pacto, va a ser Francia el que, temeroso de lo que está sucediendo en Europa, va a decir, rayos, tengo que hacer algo efectivo para poder contener o evitar una posible guerra en el futuro, ¿no? Ya las cosas se estaban poniendo medio tensas en Europa. Recuerden que el periodo posguerra, perdón, el periodo entre guerras es un periodo aún así muy tenso y con el tiempo ya estamos acercándonos más a la exacerbación de nacionalismos, ¿no? Entonces, Francia se da cuenta que el ambiente está muy caliente
y dice, la verdad necesito una alianza que realmente me garantice que no va a haber una siguiente guerra, ¿no? Y le dice a Estados Unidos, oye, ¿por qué no hacemos este tratado para evitar una siguiente guerra? Y Estados Unidos le dice sí, y ahí es donde, ahí sí ya viene la parte de la iniciativa estadounidense, sí, pero no solo entre tú y yo, hay que invitar a estos otros que van a ser, déjenme digo los nombres correctos, los datos los pueden extraer de la lectura sin problema, van a ser Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia, y como dice Ricardo, si se dan cuenta, pues son justo de los que van a estar en la Segunda Guerra Mundial, entonces solo va a ser pura hipocresía con este tratado, pero bueno, van a quedarse muy felices, sobre todo Francia, con su tratado en el 28. Ahora, para ir avanzando con lo que ya vi por ahí y un poco precisando lo que tú nos comentabas, Ricardo, pues se reconoce, ustedes, a ver, no sé si sepan que uno de los objetivos de Naciones Unidas en la actualidad para garantizar la paz y seguridad internacional es el desarme, ¿no? Entonces, desde estos años ya se reconocía que una manera efectiva para, bueno, no sé si efectiva, porque bueno, si todavía en el siglo XXI estamos hablando de esto, pues entonces cuestionaría esta efectividad del desarme. Se reconocía que era importante frenar la carrera armamentista, ¿no? Entonces, también en 1922 se va a firmar un tratado para buscar frenar el desarme o esta carrera armamentista, ¿no? De, pues si no tienen armas, ¿cómo van a iniciar guerra, no? Pero bueno, los países siempre y las empresas sobre todo siempre ya hayan la manera para poder seguir produciendo armas. Ok. Sí, y son los mismos países. Ah, bueno, perdonen, en el pacto, el Brian Kellogg, bueno, no sé si así se dice, están Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Japón, perdonen la precisión, y en este pacto del 22, que es para luchar, para frenar esta lucha o esta carrera armamentista, que es del 22, de 1922, van a estar Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia, ¿ok? Y se supone que, bueno, fue un proceso de negociaciones, en 1927 se tenía que continuar, pero pues ya nadie respondió al llamado. Ahora, también se dice, a ver, no sé si ustedes internacionalistas, mis queridos internacionalistas que ya vieron estos temas, les decía, para esta parte del periodo de la historia universal, bueno, historia universal, se reconoce que Estados Unidos todavía no tenía este liderazgo internacional. Hay muchos, bueno, es que hay personas que aseveran, ¿no? Bueno, es que el gran victorioso de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos y desde ahí ya se convirtió en la potencia que es casi ahora, ¿no? Bueno, ahorita ya está en decadencia, pero como sea, lo ponen como que en el momento de la Primera Guerra Mundial se posicionó de manera relevante. Sí, salió bien librado y ustedes saben que pues como no hubo batalla en Estados Unidos, como no fue un campo de guerra, pues no tuvo ninguna afectación, ¿no? Esto le sirvió, por ejemplo, para impulsar este proyecto económico. O sea, Estados Unidos va a aprovechar muy bien el periodo entre guerras para despegar su crecimiento económico. Otro factor que le va a ayudar, pues es que tiene el control sobre América Latina y que no se va a hacer cargo de lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Como que se va a aislar, por eso es que resaltaba esta parte del aislamiento, para poder enfocarse en consolidar su crecimiento económico, desarrollo económico, ¿no? Que al final es lo que lo va a sostener y que ustedes saben que previo a la crisis del 29, que ya estamos cerquita de llegar a esta crisis emblemática, Estados Unidos tenía índices de crecimiento muy exitosos, ¿no? Y la producción industrial era muy exitosa y que es lo que va a derivar en parte en la crisis, esta sobreproducción, ¿no? Entonces, durante estos años vamos a ver este crecimiento económico estadounidense, principalmente porque Europa en realidad ellos sí estaban en un proceso de reconstrucción. Y en el caso de Alemania, vamos a ver que pues era el país que le tocó, ustedes saben, ¿no? Que le tocó pagar los platos rotos de la guerra, o sea, fue el niño malo, el niño castigado al final de todo este proceso, al que se le condenó por todo lo ocurrido y al que se le obligó a pagar los gastos de reparación, ¿no? Que por eso muchos argumentan que eso es el caldo de cultivo que va a generar esta exacerbación del nacionalismo alemán y que va a derivar, pues bueno, en el gobierno de Hitler y posteriormente en ¿cómo se llama? En todo bueno, en el Holocausto y en todas las barbaridades de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los europeos cometiendo barbaridades. Y también pues
un poco rescatando que no solo eran estos países, no solo es Europa y Estados Unidos, vamos a tener también en el caso de Italia, bueno, ese también es europeo, ya la consolidación del fascismo, que ya esto ya es una alerta de que ahí estaban esos nacionalismos y estas políticas muy exaltadas. En Turquía, recuerden que lo decía muy bien Ricardo cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial o de las consecuencias, pues que se acaban los grandes imperios y entre ellos uno de los que se va a acabar es el Imperio Otomano. Derivado de esta disolución del Imperio Otomano, se instaura la primera, la República de Turquía y la presidencia de Mustafa Kemal Atatürk, que también es un líder muy nacionalista, bueno, nacionalista moderado, que va a impulsar el desarrollo de Turquía. Exactamente, el padre de la Turquía moderna, por eso es que es muy importante. No olviden este nombre, chicos, porque lo van a ver en sus clases de Medio Oriente. Solo recuerden estas palabras porque de verdad que lo van a tener que tener ahí en el radar, ¿ok? Pues nada más no lo olviden. Yo les estoy dando ya algunos spoilers de lo que van a ver en sus siguientes semestres, entonces nada más no lo echen en saco roto. China, que también ya estaba pasando por este proceso de revolución, y que aquí vamos a tener el ascenso de este gran líder, el ascenso de Chiang Kai-shek, y que pues va a ser uno de los líderes que va a consolidar también la lucha comunista, ¿no? También recuerden que ya para este entonces, y ahí hablando de la Unión Soviética, ya estaba muy consolidado el socialismo en la Unión Soviética, ya se había creado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora estaban en este proceso o iniciaba este proceso de expansión del socialismo, y China había sido uno de los que había absorbido muy bien esta parte, ¿no? Uno de los países, ¿cómo diríamos?, bastiones del comunismo en el mundo. Para estos años que empieza a perfilarse, pues ya es la República Popular China. Todavía en estos años no es, se convierte como tal hasta el 49, pero ya empieza esta lucha comunista contra el imperio chino, ¿no? Acuérdense que para ese tiempo, aquí también ya va la decadencia del imperio chino, y con esto el apogeo o el inicio del apogeo del comunismo en este país. Y en la Unión Soviética, tenemos esta sucesión en el poder. ¿Quiénes son los que van a empezarse a agarrar de la greña por el poder? ¿Y por qué? Pues está Trotsky y Stalin, porque pues ya murió, como lo menciona Eduardo, Lenin, y necesitan un nuevo líder de la fabulosa URSS. Exactamente. Y aquí, bueno, recordando, no sé si han leído a ver, Arturo, antes de que dé la recomendación literaria sobre este periodo en particular. ¿Sí, Arturo? Sí, es que no le piqué bien. Okay. Nada más iba a decir que, bueno, estos dos líderes tenían proyectos comunistas excluyentes. Stalin buscaba la revolución en un solo país, enfocarse en la Unión Soviética, y Trotsky buscaba la revolución permanente, es decir, estar constantemente influenciando a otros lugares a que se unieran a la Unión Soviética en su revolución. Entonces, por eso, ahora sí que no solo es que no se caían bien, sino no podían convivir sus proyectos revolucionarios. Exactamente. Digamos que Trotsky tenía una visión más radical o más fuerte, más contundente de la presencia del socialismo en el mundo. Les digo, ya para este entonces ya no se contenía solamente en Rusia, por ejemplo, donde había iniciado este germen, ya se había constituido como la Unión Soviética, y Trotsky quería algo más, ¿no? Él era más ambicioso en el proyecto socialista, y Trotsky era más moderado, no, espérate tantito, primero hay que hacer esta parte, ¿no? Era más reservado en cómo debía llevarse a cabo esta sucesión y qué debía ocurrir o cuál iba a ser el destino de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y respecto a la recomendación, no sé si han leído este librito de George Orwell, La rebelión de la granja, que justo refleja esto, lo que sucedía en la Unión Soviética. Es un gran libro, entonces se lo recomiendo. Si quieren leerlos, con mucho gusto les puedo pasar el texto, porque yo lo acabo de redescubrir en una de mis clases de maestría, entonces con mucho gusto se los puedo tratar, es más bien compartir. Creo que tiene mis notas de los que estaba diciendo, pero bueno, se los vuelvo a pasar en limpio para que lo tengan ahí, y van a ver justo esto de lo que nos comentaba Arturo, de manera cómica también un poco, cómo es que se planteaba esta sucesión, e incluso nos da el spoiler de lo que sucede en unos años antes, considerando que nosotros apenas estamos analizando esta parte de la historia. Ok,
Voy a hacer un paréntesis antes de seguir avanzando. Espero que me dé tiempo porque la verdad siento que me está ganando el tiempo, pero necesito hacer algunos avisos y luego veo que se tienen que ir antes, entonces no quiero que se queden sin la información. El primer aviso es que justo nos confirmó la doctora Gaitán que sí va a ser la plática del martes, entonces el martes no tenemos clase nosotros a la hora de siempre, tenemos la clase de la actividad extracurricular. Es muy interesante, por suerte ya vimos los temas, entonces eso me tranquiliza. Vamos a hablar sobre, no sé si es Carranza y Obregón o Calles y Obregón, alguno de estos dúos dinámicos. Sí, somos parte del grupo de los populares. Y ¿y cómo se llama? Entonces tenemos que asistir. ¿Quién es Regina? Creo que yo diría que, no sé si la profesora Marlene, ahí creo que la que lleva la voz cantante y la que nos avisa a todas es la profesora Gaitán, entonces, es ella, pero se me hace muy linda para poner en el papel de Regina George, entonces, no sé, entraría en un dilema. Entonces, ahí nos veríamos. Luego les paso ya los datos de la reunión. Exacto, somos Katie dijeron. Ay, chicos, ya nos proyectamos horrible con esta película. Entonces, ese es el primer aviso. Segundo aviso, el viernes, entonces retomaríamos el tema del maximato y espero acabar el tema para que iniciemos bien con el maximato. Y ahí lo que necesito, no sé cómo le voy a hacer, si ahorita hacer estos equipos enormes. Necesitamos hacer equipos que serían, había pensado en los 5, pero la verdad es que el último equipo siempre le toca la peor parte porque tiene que averiguar todo y pues no quiero cargarles la mano, pero yo creo que haré 4 equipos. Un equipo va a investigar o va a leer particularmente sobre factores internos, el segundo equipo sobre factores externos, el tercer equipo sobre acciones de política exterior y el cuarto equipo identificar el interés nacional y los objetivos. Justo porque les digo, ya quiero que vayamos avanzando a que ustedes hagan este análisis de política exterior y que no lleguen tan huerfanitos a su trabajo final. Entonces yo creo que voy a hacer los equipos de una vez. Y ya, el equipo 1 se queda factores externos, equipo 2 factores internos, equipo 3 interés nacional y objetivos y equipo 4 acciones de política exterior, ¿ok? Entonces, pues lo voy a hacer con el famoso, voy a quitar yo creo que la presentación un ratito, voy a, ¿cómo se llama? Voy a hacer los famosos breakout rooms y los voy a mandar ahí. Entonces solo te pediría, Liz, que tú no te vayas. No sé si tenemos oyentes. Creo que ya Alejandro nos abandonó. Bueno, es que él ya había llevado la clase y pues como que otra vez tomar política exterior no está padre. Entonces, voy a hacerlos y los que nos falten, Liz, los vamos a ir agregando en los equipos donde falte gente, ¿ok? Para que quede proporcional. La ventaja es que son 44, entonces queda maravillosamente de 11. Entonces van a ser equipos enormes, pero ya iremos armando la dinámica a la siguiente clase, ¿ok? Y también para despertarlos un poco. Yo sé que a pesar de que es noche, están muy despiertos, pero no quiero que se me duerman más, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer los equipos y ya les dije, conforme en el equipo que se quede. Ah, sí, perdón. ¿Romina? Es que ahorita que digo qué hace cada equipo, creo que los mezcló o me confundí. ¿Qué hace cada equipo? ¿Qué hace cada equipo? Es el equipo 1. El 1. Ajá, el equipo 1 es factores externos, perdón. Equipo 2, factores internos. Equipo 3, interés nacional y objetivos. Y equipo 4, acciones, ¿ok? De todas formas, en el, ¿cómo se llama? Solo no olviden, ahorita los voy a mandar para que vean en qué equipo se van a quedar. Aquí sí no podemos hacer el de amiguis porque son 11, entonces es difícil. Aquí sí vamos a trabajar todos, con todos y eso me gusta también muchísimo porque al final les digo, en el ámbito profesional, todos vamos a llegar, ay, qué bonito. Creo que sí, son muy bonito grupo, entonces espero que no haya rivalidades o cosas por el estilo. Ya les dije que no compitan, sean colegas, de verdad, sean colegas. Entonces, este tipo de actividades espero que ayuden para eso. Pero bueno, entonces voy a hacer los equipos. Solo recuerden entonces, porfis, en qué equipo se quedaron, para que los voy a regresar. O sea, como que identifíquense entre ustedes. Los voy a dejar ahí como unos 2 minutitos y los regreso. Recuerden en qué equipo se quedan y en Facebook vuelvo a subir qué le toca a cada quien para que no lo olviden, ¿ok? Y les subo para que, exacto, no compitan, sean compitas. Entonces, para que ya les subiré las instrucciones. Entonces, voy a hacer los grupos. A ver, y tú no te me vayas, Liz, ¿ok? Pues ya están. Entonces, mucha suerte.
Entonces, ¿tú sí te acuerdas cómo quedaron, Liz? O sea, ¿qué les toca a cada uno? Sí, a ver, es equipo 1, factores externos, equipo 2, factores internos, equipo 3, objetivos y otra cosa. ¿El interés? Y el interés nacional, ajá. Y equipo 4, acciones. Ok, ok. Ok, entonces me voy a mover con ellos. Te dejo aquí en la sesión principal, ¿te parece? Ok, nada más para recordarles y nos regresamos otra vez. Y ya termino con el último aviso. Yo creo que el último aviso lo doy al final, porque si no, no me va a dar tiempo. Gracias. Ok, bueno, regresamos. Ahora, retomando esta parte justo de los factores internos, bueno, el maximato, ya me quiero adelantar, quiero robarles el tema. El gobierno de Calles es muy difícil, ya lo habíamos visto por algunos elementos. Ya los voy a mencionar muy rápido para no clavarme en ellos. Vamos a ver en primer lugar esto que ya les comentaba, que es la presencia de Obregón aún en la vida política, ¿no? Al principio se va a retirar, se va a ir a su hacienda en Sonora, va a pasársela increíble, pero él se da cuenta que no puede estar quieto, ¿no? Que le gusta mucho este activismo político y en 1926 vuelve a regresar, o regresa más bien a la escena política. Muchos plantean que para la sucesión presidencial de Calles, de Obregón a Calles, hubo un acuerdo en 1900, bueno, ese es un rumor, ¿no? Pero me gustan los chismes, entonces voy a dejarles que en 1923 hubo un acuerdo secreto entre Calles y Obregón, en el que ambos acordaban que iba a ser así, Calles, Obregón, Calles, Obregón, Calles, Obregón, Calles, hasta la eternidad, ¿no? Y que pues esto iba a mantener a ambos en el poder. Sin embargo, pues varios historiadores descartan este rumor que haya sido así, aunque al menos por la reelección de Obregón pareciera que era muy cierto, ¿no? Además porque eran dos perfiles muy fuertes, o sea, Calles también era justamente, ¿no? Como buenos amigos, aunque pareciera que al final no lo eran tanto, ¿no? Creo que por eso se considera un rumor, porque al final, pues el asesinato de Obregón, ya lo decían muy bien, ¿no? Queda ahí el rumor también de que el gran intérprete detrás de este asesinato no fue este fanático religioso, sino más bien fue Calles, ¿no? Pero bueno, son rumores que por ahí dicen, ¿no? La otra es que Calles se va a dar cuenta, al igual que Obregón, que es muy importante mantener a raya al ejército, ¿no? Les decía, el ejército es muy peligroso, más en tiempos convulsos en política interna, porque pueden llevar a cabo estos golpes de Estado, ¿no? La historia, si ustedes revisan la historia de América Latina, los golpes de Estado, la mayoría fueron orquestados, y por eso es que son golpes de Estado, por el ámbito militar. Calles se da cuenta de esto, como lo veíamos en la cita principal, o en la primera que les presentaba. Calles era un buen analista, ¿no? Y se da cuenta que el ejército es peligroso. Para esto, su secretario de guerra, creo que todavía en ese entonces era una secretaria de guerra, que está a cargo de Joaquín Amaro, ¿sí? Lo va a designar a él, y la misión de este personaje es profesionalizar al ejército. Un tema que a mí me fascina, que la verdad tampoco he tenido tanto tiempo de estudiar, es cuáles son, y aquí me gustaría sembrar esta duda para ustedes, a lo mejor alguno de ustedes puede iniciar estas investigaciones, ¿cuál es el papel del ejército mexicano? ¿Cuál ha sido el papel del ejército mexicano a lo largo de la historia? Si se dan cuenta, o sea, ahorita, por ejemplo, con esto de la Guardia Nacional, ha sido muy debatido si su trabajo debe ser el de proteger a nivel de seguridad pública, o realmente debe asumir este papel de garante de la seguridad nacional. Son dos rubros muy diferentes. La seguridad pública se refiere más al cuidado de los ciudadanos, al cuidado de nosotros, y la seguridad nacional se refiere ya a esta dimensión de la soberanía en esta dualidad de lo interno y lo externo. Y en términos de lo externo, a mantener a raya a otros estados que pudieran invadir a estos. Por eso el debate que surgía con la Guardia Nacional en el México contemporáneo era, pues es que en realidad el ejército está, o su papel es para hacer la guerra, ¿no? Y bajo esta lógica de que el ejército es para esto, ¿ustedes creen que el ejército a lo largo de la historia ha fungido este papel? O sea, ¿realmente ha tenido el papel como, o sea, ha sido preparado para la guerra? ¿Se ha utilizado para esto? ¿Realmente cumple esta función?
A ver, Ricardo. Ay, la verdad yo odio al ejército. Ok. Pero, perdón si alguien lo ama. Sé que hay mucha gente que se siente muy orgullosa. O sea, yo nunca había, hasta que fui a la Ciudad de México, nunca escuché que alguien quisiera el ejército, pero además yo vivo de frente de la zona militar en Querétaro, pero bueno. Y es que los Creo que estados tienen una presencia impresionante, o sea, ahí sí hay cuarteles a cada casi 3 cuadras, o sea, eso es impresionante, la verdad sí, hasta eso piénsenlo, o sea, aquí yo vivo y pues no veo el ejército, pero en los estados hay una fuerte presencia, pero bueno, y aprovechando esto, y perdona que te interrumpiera, ¿por qué lo odias? A ver, sí me gustaría conocer la historia detrás de, porque puedo explicar esta situación que estoy tratando de traer a colación. pues sí, justo porque yo no creo que, o sea, para nada México, desde, me parece que el siglo XIX, no ha tenido como una guerra en donde verdaderamente esté amenazado pues su territorio, su integridad. Sí participamos en la Segunda Guerra Mundial, pero mandamos unos avioncitos y les hacen mucha fiesta. Y creo que justo Pobre Escuadrón 201. pues justo creo que el ejército no ha sido, o sea, no ha tenido el papel ni siquiera de garantizar como la seguridad de los ciudadanos, porque se ha utilizado en la gran mayoría de las ocasiones como un aparato represor. O sea, creo que es muy claro que, digo, sí tienen el plan de N3 y cuando hay emergencias deberían de desplegarse al interior, pero en un estado de emergencia, como un desastre natural. Pero creo que justo en la prepa, un profesor nos decía, es que él era, creo que estudió en Leiden, él era holandés, y nos dijo, es que no es normal que el ejército esté en la calle. O sea, ustedes lo ven normal porque pues así nacieron y así viven, o sea, pero eso en ningún país del mundo, o bueno, en casi ningún país del mundo, se considera algo normal. Y creo que, o sea, justamente y por mi experiencia, ¿no? O sea, yo sé que tal vez antes del 2006 o así, pues el ejército tampoco estaba tanto en la calle, no lo sé, pero aquí, pues digo, siempre está en la calle y se utiliza, como ya vimos, ¿no? O sea, para que al secretario de la Defensa Nacional se le esté acusando de colaborar con el narcotráfico, De porque ser el padrino. es porque pues pone en duda como realmente o sea, a quién sirve el ejército, ¿no? Si ni siquiera sirve al gobierno, porque le juega chueco en esta guerra, pues para qué sirve o sea, para mí la solución sería más como entrenar mejor a una policía y como pasarle más recursos a la policía que al ejército, ¿no? Porque pues un militar está entrenado para matar y esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando se presenta una situación, un policía tal vez o debería de intentar solucionar. El último recurso es la fuerza. Y para la milicia, el primer y único recurso es la fuerza. Ok, va, muy bien. Wow, sí, es que hablar y se dan cuenta en cuántos espacios reflexionamos sobre esto, o sea, y me parece muy importante, a ver, como internacionalistas, creo que sí tendremos que generar estos espacios de, bueno, si toman la optativa de seguridad nacional, hay una por ahí, a lo mejor lo van a hacer, pero imagínense esa optativa cuando me parecería que debería ser una materia nuclear de nuestra formación, ¿no? Pero parecería que le tenemos mucho miedo a entrarle a estos temas, o que pues como se consideran de la vieja escuela, pues nadie los pela, pero creo que ahora más bien lo que pasa es que no nos formamos en ellos. Pero bueno, son mis reflexiones. A ver, veo participaciones. A ver, Diego, luego Romina y luego Rebeca. Sí, bueno, entonces, efectivamente yo tampoco pienso que este ejército esté constituido para estas situaciones externas, que justamente estos principios de política exterior, pues siempre igual son aquellos que propugnan la solución pacífica de controversias, es así que no estamos tan metidos en la cuestión bélica. Así que principalmente se ha visto que sí ha sido más mecanismos de control político, ya sea por el 40, cual será parte de el PRM, después del PNR, que le intentaron meter también ahí al sector del ejército, ya usando en el movimiento del 68, cuando tomaron las instalaciones de la UNAM con López Portillo, pues ha sido más este control más político, pero igual también, o sea, y no se ve tanto, igual la cuestión bélica hacia afuera, simplemente porque aunque sea el servicio militar también sigue siendo
obligatorio, pues realmente, pues, o sea, la mitad, bueno, no lo hacen realmente, solo van a hacer el trámite, y pues la otra mitad, pues ya tampoco, no sé, que estuve en la Marina, no nos entregaron con armas, ni eso, nada más era sobre concientizar, así que, pues ese papel del ejército hacia afuera sí creo que está disminuido. No, y la calidad del servicio, a ver, yo no hice, pues por la condición, pero no sé, los chicos que sí tuvieron la desgracia, porque además se planteaba, en otros países, bueno, creo que en ningún país es tan honorífico, pero en otros países es realmente en formación castrense, o sea, y a los chavos del servicio militar, del servicio, perdón, a cuántos no nos burlamos, ¿no? De que nada más se van a ir a parar horas en el sol, a correr unas vueltas, a limpiar casi los baños, no sé, o sea, es irrisorio lo que se está haciendo, por ejemplo, en el servicio militar. Y justo en esta parte, por eso me llamó la atención, porque en esta búsqueda de la profesionalización que Calles impulsa, es porque reconoce que hay un problema de inserción en el ejército. O sea, él descubre que, si se dan cuenta, y ustedes, y piénsenlo, en la Revolución Mexicana, que esa fue el movimiento armado más cercano que tuvimos a este periodo, cómo se constituían los ejércitos, cómo se armaban, o sea, cómo se llenaban de gente a través de la leva. ¿Y qué es la leva? El levantamiento. Exactamente, o sea, no es porque por vocación dijeras, bueno, qué chido, yo quiero ser parte del ejército, no es, pues por la fuerza, soy parte del ejército. Y entonces Calles se da cuenta de esto, y esta es la búsqueda que Joaquín Amaro trata de hacer, ¿no? De la inserción. Todavía no entra el servicio militar obligatorio, ya lo veremos cuando se instaura, pero responde a estos problemas estructurales del ejército, ¿no? Y sí, ¿no? También, o sea, ¿en qué condiciones está? Esa es la reflexión a la que quiero llegar, pero primero voy a dejar las participaciones. A ver, estaba Romina. Hay un libro, no recuerdo el nombre, luego se los comparto, pero habla sobre por qué los militares, y creo que en México son los que más matan por habitante, o sea, son cifras muy fuertes, y es como en el ejército hay enseñamiento, instrucción mental, y reaccionas por mandatos, o sea, tu individualidad deja de existir y solamente haces lo que recibes, las órdenes. Y me viene muy aquí al caso el asesinato de los 2 jóvenes en el TEC de Monterrey hace casi 10 años, creo. Algunos de los militares que sí alcanzaron a interrogar, sí dijeron eso, o sea, que nada más estaban siguiendo instrucciones y ya, o sea, como está muy extremo, como nada más te olvidas de todos los valores y de lo que está bien y lo que está mal, porque ya estás disciplinado de esa manera. Exactamente, o sea, es que ahí viene la parte de la formación. A ver, imagínense si para estos años era el tema de la profesionalización, y al hablar de profesionalización, chicos, se los puedo garantizar en términos de la administración, es formar a la gente. O sea, cuando estamos hablando de, en términos de profesionalizar algo, es porque lo estás formando, lo estás capacitando, y qué tanto se dan estas capacitaciones, ¿no? Yo sé, por algunos colegas, creo que ya perdí el contacto de esta persona, pero que sí hay ciertos esfuerzos, ¿no? Por meterles esta lógica de los derechos humanos, que también es mucho por la imposición de ahora de, bueno, México es amante de los tratados de derechos humanos y ahora tenemos que cumplir con este precepto, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente se está bajando a las venas del ejercicio militar? O sea, ¿qué tanto dicen, bueno, es que sí debo actuar bajo los derechos humanos? No, siguen actuando bajo esta lógica tradicional de debo obedecer el mandato, y si el mandato es asesinar a alguien, lo voy a hacer sin cuestionarlo, ¿no? Entonces, esta parte es dura. A ver, Rebeca. Sí, bueno, tengo un comentario que va en 2 sentidos. El primero es que justo cuando intentan tener esa figura del ejército, y digo intentan porque hasta la fecha considero que está mal planteado, todas las cuestiones de seguridad de México están mal planteadas, porque justo, o sea, la policía no está profesionalizada, pero, o sea, actúan como bestias salvajes en muchas ocasiones. El ejército lo tienes haciendo cosas como limpiar áreas verdes, o sea, se me hace que es un desperdicio total y de ahora lo que se está construyendo los megaproyectos del presidente. Sí, o sea, entonces no estás enfocando nada. Además, digo, México no tiene exactamente una tradición bélica, y si en un momento se planteó México como de, hay que tener nuestro ejército, y o sea, lo vimos desde Porfirio, ¿no? Que ya quería hacer obligatorio el servicio, digo, no se dio, pero de todos modos, o sea, vemos que lo hacen más que nada como por llevar una lógica
internacional en donde yo me voy a meter a la guerra y es como, primero resuelve tus problemas internos y luego ya vas y haces la guerra como Estados Unidos. Eso es uno. Y luego, bueno, yo ahorita mencioné lo de la Guardia Nacional y todo. Yo estuve muy metida viendo lo de la Guardia Nacional, pero no sé, se me hizo muy raro y muy tonto al mismo tiempo y fuera de lugar totalmente, que ya los tenían en funciones incluso y no había una ley orgánica. O sea, ¿qué los regula? ¿Qué los hace una Guardia Nacional? ¿Qué les da esa autoridad en primer lugar? Nada, no es por tras solamente un uniforme o una placa. Y yo creo que se confunden mucho en eso. Además de que en muchos casos lo que vemos es que las personas que recurren a esas instituciones, por llamarlo de alguna forma, pues son personas que no tienen educación. No es por discriminar ni mucho menos, pero hay que darnos cuenta de que cómo pretendes darle armas a alguien que no entiende los límites o los, no sé, esa cuestión de derecho humano, que ya dejan de ser humanos desde el punto en donde, lo han mencionado muy bien mis compañeros, están entrenados para matar, ¿no? Y es muy debatible si realmente están preparados para, tal vez ahorita con el civil se pueden poner, pero ¿qué tan preparados están para irse a una guerra a nivel internacional? Entonces, Exactamente. Y bueno, ya ni hablar de el armamento mexicano, ¿no? Que está muy por los suelos, que apenas le compró a Alemania, creo que el año pasado, y pues, o sea, son cosas que ya no sirven y lo que sirven, pues te sale muy caro el mantenimiento. Entonces es como de, chale, ¿qué estás haciendo aquí, México? Salte de ahí, esa no es tu familia. Exacto, sí, por eso esta parte, les digo, es un tema que en lo personal me llama mucho la atención, no he tenido tanto tiempo para investigar más, pero me parece muy necesario, o sea, para entender muchas cosas que suceden en muchos sentidos, pero ahorita les voy a decir ya la última parte, Arturo, para ya seguir avanzando. Sí, lo voy a hacer rapidito igual para seguir Sí, no te avanzando. preocupes, tú tranquilo. La primera, vi en los comentarios que pedían que contaran la experiencia de la cartilla militar. Rápidamente tienes que ir a un cuartel militar, una zona donde obviamente está llena de soldados. Ahí son los trámites, te tienen esperando en una fila bajo el sol, siempre te están gritando. Les encanta formar a las personas que van llegando, de verdad, o sea, hacen una fila afuera, una fila adentro, una fila más adentro, pero como que siempre es esta autoridad marcial que te está gritando, que te dice si no te pusiste bien en tu lugar, que si estás un poco fuera de la fila. Entonces realmente sí es un trámite súper pesado porque es estar aguantando a los militares, bueno, a mí me tocó meterme al cuartel y yo decía, bueno, aquí me cierran las puertas y yo ya no salí. Entonces sí está medio complicado ese trámite. Y luego yo no sé si lo hacen ellos lento o es lento, pero el punto es que sí estás muchas horas con los militares. Y ya la última, complementando un poquito con lo que decía Ricardo, efectivamente el ejército mexicano no ha tenido ni siquiera mucho impacto en las guerras internas, porque realmente los ejércitos que han ganado las batallas han sido ejércitos populares. Es decir, quien defendió Ciudad de México, a final de cuentas, fueron las personas de la periferia. Quien defendió Puebla fueron ciertos indígenas de la sierra. Entonces, realmente considero que el ejército mexicano ahora sí que ni para lo interno ha servido, sino más bien, o sea, las batallas han sido ganadas por ejércitos populares. Los zapatistas, los villistas han sido realmente los que han conformado esta cultura militar en México, y como que un ejército nacional o federal pues ha quedado muy relegado. Totalmente, es interesante esto que traías de la experiencia, por eso les preguntaba, ¿alguien tuvo esto? Digo, yo he escuchado rumores de amigos justo que les ha tocado, mi hermano, por ejemplo, fue de los, diría, afortunados que no, y es que es triste decir que eres afortunado por no hacerlos, cuando se supone que tendría que ser algo que te enorgullezca, ¿no? Porque al final, pues, es la defensa de tu país, o sea, si pasa algo, pues tú tienes que entrarle al quite, y qué orgullo, pensándolo en términos nacionalistas o patrióticos, debería generar, pero no, o sea, es un fastidio decir, ya, los pobres chavos a los 18 llegó la terrible edad de este sorteo espantoso, para ir a pasar esas condiciones, me parece deplorable, ¿no?
A ver, Rebeca, otra vez, creo que ya se generó un debate interesante en esto del ejército. Ah, no, dije mi mano levantada. Ah, Dije, ok, va. Solo para cerrar esta parte, me gustaría comentarles que, o sea, me parece interesante reflexionar sobre el papel del ejército, sobre esto de la profesionalización a lo largo de la historia de México y en la actualidad sobre todo, porque también siento que no, que pueden pecar de todo esto, ¿no? De que pues son mala onda, que quieren abusar del uniforme, que quieren abusar de la autoridad, pero ¿qué hay del lado de ellos? O sea, eh, ¿quiénes son esas personas que han caído en esta situación, ¿no? Porque existe ¿en qué momento se formaron así? O sea, yo lo puedo decir así, no era gente buena onda que ahora obedecen estas órdenes sin chistar, ¿no? O sea, hay una historia detrás y se los digo porque hace 2 años, sí, cuando había ingresado apenas a la universidad, a la náhuatl, la náhuatl, para empezar, tiene una gran presencia del ejército. O sea, a mí me sorprendió muchísimo, o sea, yo como nueva chica de la UNAM, ver que tenían una exposición en la sala más grande de exposiciones del ejército, ¿no? O sea, dije, wow, esto hubiera sido impensable en la UNAM, porque sabemos que en la UNAM, por ejemplo, la figura del ejército está muy desacreditada justamente por el 68, ¿no? Pero llegar ese día, yo me acuerdo todavía, lo recuerdo como flashback, llegando a mi oficina que está por esa sala de exposiciones centrales, y los tanques y los carros, bueno, más bien los carros de guerra y todo lo que estaba ahí, los helicópteros, y dije, y un montón de militares, porque además muy tempranito, ¿no? O sea, yo llego siempre a las 9 y ellos ya estaban ahí invadiendo las cafeterías y todo, ya saben, con este uniforme verdecito militar. O sea, yo dije, o sea, sí me asusté, sinceramente, o sea, yo dije, ¿qué está pasando, no? Y entonces ya pregunté, me dijeron, no, es que la Facultad de Derecho, además yo alumna de ahí ahora, es nuestro coordinador, nuestro director de posgrados, era un general, imagínense, o sea, sí les digo que hay una presencia fuerte del ejército en esta institución, y fue interesante, o sea, exacto, la ocupación de la náhuatl, pero fue interesante, o sea, fue una experiencia interesante. Duró creo que una semana esa exposición y era un evento grande en el que daban conferencias y todo. Yo no tuve la oportunidad de tomar alguna, pero sí tuve la oportunidad de bajar y platicar con estos militares, y me acerqué en particular al que se encarga de contener los pozos de los huachicoleros. Son ingenieros del ejército, y la verdad fue fascinante la plática, o sea, escucharlos tan apasionados, los riesgos que corren al hacer este trabajo, ¿no? Y justo me puse a pensar, pues, ¿qué tanto nos preocupamos del otro, no? Es que también siento que el pueblo mexicano hemos caído en esta criminalización del ejército por estas acciones, ¿no? Que al final siento que no son tan voluntarias. O sea, yo a lo que quiero llegar, y también en términos de la policía, son parte de nosotros. ¿En qué momento entonces, y ahí me parece que es más bien la labor de las instituciones, que degeneran su forma de ser y que terminan obedeciendo esto y haciendo estos actos crueles que hemos visto a lo largo de la historia de México, ¿no? Pero por eso creo que es importante reflexionar y pensar en estas reales reformas a estas instituciones, porque de verdad urgen. O sea, no puede ser que la policía ya se resguarde y diga, bueno, ya no vamos a hacer nada, que lo haga todo la Guardia Nacional, y que la Guardia Nacional asuma estas chambas de policía, de arquitecto, de ingeniero, cuando hay estas instancias para hacerlo, ¿no? O sea, tenemos policías, o se tenían los cuerpos policíacos, y el ejército, para que realmente se enfoque en estas labores de defensa, o hasta en términos de ingeniería, pues hasta en producción de armas. ¿Por qué no, no? O sea, realmente empoderar a México en el mundo, pero me parece que debe ser un esfuerzo institucional. Entonces solo quería dejarles como esta reflexión, ya me debrayé, pero les digo que es un tema que personalmente me gusta mucho. Bueno, vamos avanzando. Entonces Calles se da cuenta que él quiere hacer esta profesionalización del ejército por todo esto, ¿no? Porque no había, porque era una amenaza, y va relacionada con el segundo punto del caciquismo, estos líderes regionales, que eran líderes regionales armados, ¿no? Que eran líderes que, si le decían a su gente, ¿saben qué? Me cae gordo tal gobernador o tal presidente municipal, pues se levantaban en armas y lo iban y lo asesinaban, ¿no? O sea, un ambiente político, más bien un ambiente de seguridad muy violento, también en este México del 24 al 28, y que por eso era necesario, pues, apagar ¿cómo lo diré? Estas pasiones por hacer luchas por todo, ¿no? Que existían mucho en el nivel local. Por eso
porque generalmente pensamos siempre también en el nivel federal, o sea, es juzgar a los presidentes, pero ¿qué pasaba en los ámbitos más locales? Ahora en el México contemporáneo es más común escuchar, por ejemplo, ahorita con el pacto fiscal, pues escuchamos más de los gobernadores de los estados, pero al menos durante el presidencialismo mexicano, pues era muy raro escuchar quién gobernaba en los estados, y se debe a esto, porque las bases de esta institucionalización política buscó erradicar estos líderes locales o regionales, ¿no? O en su momento, pues va a tratar también de traerlos al círculo político. Otro fenómeno interesante era la fragmentación política. Para este tiempo, se supone que había como al menos 200 partidos políticos registrados. A ver, ¿quién tiene el micro prendido? Para silenciarlo. Es Liz. Esta fragmentación, más bien, en el Estado de México había un registro, imagínense, 200 partidos políticos, y ahorita con los que tenemos, ¿cuántos son? Creo que son, ay, ¿cuántos son? 6, 7, son como 9, algo así, ¿no? Con los que acaban de obtener el registro, el que se quedó fuera fue México Libre. Pero imagínense si en esos juzgamos que hay mucha polarización política, imagínense tener 200 partidos políticos. ¿Eso qué implicaba? O sea, una atomización de ideales políticos enorme. Por eso estos elementos van a ir, si se dan cuenta, o más bien si piensan en lo que va a suceder más adelante, pues son los detonadores de que Calle se dé cuenta que es necesario crear una fuerza consolidada, ¿no? Que no pueden haber líderes regionales, que no pueden haber políticos, partidos políticos como, como los colores de su corbata que usaba seguramente cada día, ¿no? O como sus pares de calcetines que seguro tenía el presidente de Calle, sino que tenían que ser únicos, ¿no? Que debía haber una fuerza homogeneizante. El otro gran fenómeno que ustedes ya seguramente conocen, y para esto les voy a compartir 2 documentales que encontré por ahí de una serie que pasaba, no sé si todavía pase, pero pasaba en Canal 11, que se llama Sacro y Profano, en la que hablan de estas reflexiones sobre la rebelión cristera. Y en estos videos, en uno de ellos, me llamó mucho la atención la reflexión que hacía el autor o la autora que invitaron para esta sesión, y decía, si pensamos en las luchas armadas en México, la rebelión cristera, o la cristiada, es la única guerra civil en México. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es la única guerra civil en México? Sí, no, ¿por qué? A ver. Para ser el próximo secretario de la Secretaría. Para ser el próximo secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé a qué iba relacionada esa afirmación. No, es que esa era respondiéndole a lo que puso Lalo de los requisitos de la cartilla. Ya, sí, perdón. Y en realidad para ocupar varios puestos, pero a ver, vamos a ver, le voy a dar la palabra primero a Carlos y luego a Ricardo. No sé si llamarlo guerra civil, pero creo que durante el sexenio de Calderón se decía mucho que a pesar de que no estábamos en una guerra civil, había muchísimos muertos. Entonces decía que, o se enfatizaba en que esta guerra contra el narco era como un tipo de guerra civil, aunque no como tal se llamara así, pero en términos prácticos, pues creo que sí funcionó como eso. Ok. A ver, Ricardo. Pues no, o sea, tendría que como escuchar el argumento de la señora, pero no, o sea, para empezar puedo pensar en la guerra de reforma, que pues eran los liberales contra los conservadores, y pues la revolución también fue una guerra civil. Entonces, tal vez fue la única guerra con motivos religiosos, pero no sé a qué se refiere con... Sí, me faltó creo que contextualizar. El argumento que da es que justamente, a ver, si piensan en las naturalezas, por ejemplo, guerra de reforma, ¿quiénes eran las facciones? O sea, ¿realmente era el pueblo el que inició el movimiento? Pues no eran las élites políticas. Exactamente, las élites, más bien aquí una lucha de ideologías, ¿no? La guerra de reforma es mucho esta parte de la lucha, ahí se exacerba, o sea, la lucha liberal conservador después de la independencia de México se exacerbó, estuvo presente durante el siglo XIX, pero la guerra de reforma es el gran momento cumbre, ¿no? Que además va a permitir el triunfo del liberalismo.
Y en el caso de la Revolución Mexicana, igualmente, era el pueblo el que ya no quería la reelección de Díaz, pensando, por ejemplo, en quién inició la Revolución Mexicana, ¿no? Y que hasta recuerden, fue el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, a propósito del puente y de la siguiente semana, no olviden ese dato, fue el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, todos nos vamos a reunir para levantarnos en armas. ¿Era una revolución realmente civil? ¿Una guerra, perdón? Pues es que en realidad, bueno, o sea, tendríamos que ya es como algo muy conceptual, pero en lo general, guerra civil se refiere a cuando dos facciones o sea, que no hay un factor externo y que se enfrentan entre las partes, o sea, en el territorio nacional. No tanto a que sí fue la élite y así, porque en la guerra cristera, pues sí, podríamos decir que sí fue una guerra con participación popular, pero que al final los obispos y el Vaticano incentivaron. O sea, no fue como que dijeron, ay, o sea, claro, creo que hay, sobre todo hoy en día, y lo he visto como mucho como hay una como revalorización de esta guerra, sobre todo porque muchos de los mártires ahora son santos para la Iglesia Católica de ese momento, entonces como que queremos ver como que fue una iniciativa puramente popular, pero los obispos en realidad tuvieron muchísimo que ver, e incluso me parece que es con Pascual Ortiz cuando se acaba la guerra, y es un obispo, el arzobispo creo que, ay, no me acuerdo, pero es un obispo el que firma pues la paz, ¿no? Que se va a someter la iglesia al gobierno mexicano. Y aunque sí hay otros levantamientos populares, pues ya como no tienen el apoyo de la iglesia como institución, ya no tienen trascendencia y son aplastados como muy fácilmente. Entonces, pues el argumento de que las élites al final las motivaron, pues yo diría que la élite eclesiástica también motivó la guerra cristera. Muy buen punto. A ver, no sé si Carlos se quedó con la mano levantada o quiere volver a participar. No, sí me quedé con la mano. Ah, ok. Y no sé si había alguien más. Ok, miren, ya son 8:24. La verdad no quisiera quedarme con el tema, entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Los que se tengan que ir, retírense para que no abuse de su tiempo, y quienes puedan quedarse, pues nos quedamos yo creo que hasta las 9 para terminar el tema, porque ya no quiero arrastrar a Calles el siguiente, porque vamos a iniciar Maximato y el martes no nos vamos a ver en el horario. Acuérdense que cuando son actividades extracurriculares, tenemos que vernos, nos vemos solamente en la sesión y ya no nos vemos en la noche. Entonces, no quisiera dejar el tema incompleto, entonces voy a cerrarlo rápido. Quienes puedan irse y quienes no, pues ya les subiré la grabación correspondiente, ¿vale? Entonces, sin pena y sin miedo, ¿ok? Si me quedo solita hablando, tampoco pasa nada, ¿ok? Porque sé que ya es muy tarde. Entonces, ya voy a ir aterrizando esto. Es interesante esta reflexión que hace esta autora, o el autor, ya no me acuerdo quién lo menciona, pero me parece interesante lo que dice Ricardo, o sea, más bien yo diría que es una revolución muy popular, o sea, porque más bien un movimiento muy popular, porque es a partir del boicot también religioso, que es la suspensión de los servicios de culto a partir de todo lo que va a empezar a hacer Calles, que el pueblo se enoja y se empieza a levantar en armas, ¿no? Es una guerra muy cruel, se considera una de las más crueles y que había estado en el anonimato en la historia de México durante muchos años. Es realmente muy reciente el rescate de esta reflexión sobre lo que ocurrió en la rebelión cristera. Y finalmente llegamos a les había comentado, las sucesiones presidenciales durante este periodo fueron un relajo. No vamos a tener una sucesión presidencial en paz porque vamos a tener la reelección de nuestro querido Álvaro Obregón. Se van a órale, ese es un dato interesante, el que nos comenta Ricardo, de que su abuelita la bautizaron en un sótano, por esto, ¿no? Por esta situación, me imagino. Imagínense esta magnitud, ¿no? De esconderte, pareciera que estábamos en la Edad Media, bueno, peor, cuando todavía el catolicismo no tenía esta fuerza y se perseguía como una religión pagana, no sé, es un flashback muy horrible hacia la historia del pasado más cruel también de la historia humana. Pero bueno, regresando al tema, para no tampoco entretenerlos más tiempo, vamos a tener la reelección de Obregón porque
se va a reformar la Constitución. No sé si sepan, la Constitución tiene su parte orgánica, que es la parte, más bien su parte de las garantías, y la parte orgánica que habla de la administración, y la parte del Ejecutivo anda entre los artículos 80, 90. Entonces se va a reformar el artículo 82 y 85, con lo que se va a permitir la reelección inmediata y, no, perdón, la reelección no inmediata, o sea que puede regresar en 3, 4 periodos presidenciales siguientes. Y lo más importante, se va a instaurar el sexenio. Sin embargo, al pobre de Obregón ya no le va a tocar disfrutar el primer sexenio, porque lo van a asesinar. ¿Alguien sabe dónde lo van a asesinar en 1928? Es un lugar muy emblemático. En La Bombilla. Exactamente. No sé si conozcan ese lugar. ¿Dónde está, chicos, que mencionaron La San Bombilla? Ángel. Exactamente, es una estación del Pues, San Metrobús para Ángel. variar. Sí, es muy impactante. Bueno, a veces cuando me toca pasar por ahí, que vivo por esta zona, no sé, me dan como escalofríos pensar que ahí es donde ocurrió el gran asesinato a nuestro querido Obregón. Además, porque les digo, porque era muy querido, ¿no? ¿Quién lo va a asesinar? José de León Toral, creo que se llama el personaje, que es un fanático religioso. Se va a acercar a él, le va a decir que lo quiere pintar, lo pinta. Cuando le va a mostrar la obra, ¡pum! Exactamente, lo dice muy bien Vianney. Y además no uno, ¿cuántos tiros? ¿Alguien sabe cuántos tiros le dieron al pobre de Obregón? Exactamente, 6 tiros, nada más ni nada menos. O sea, así lo querían, bien muerto. Y esto va a generar una gran crisis política, ¿no? Porque nos quedamos sin presidente y mucho más porque nos quedamos sin un gran líder. Esto va a generar una crisis política que en el Maximato ya les contaré cómo se va a resolver, pero ahorita vamos a terminar con que la sucesión presidencial es aún más difícil que lo que habíamos pasado en los años anteriores, ¿no? Ok. Aquí van algunas fotos de la rebelión cristera. Dije, ¿cómo es que estoy utilizando presentación? Y ahora que les puedo mostrar fotografías de las épocas, no me doy este lujo, he omitido esta parte. La última foto es un poco cruel, porque son justo los colgados de la rebelión cristera. Esta rebelión es muy cruel, o sea, es muy cruel porque realmente hubo muchísimos muertos, ¿no? Y además muertos que fue gente popular, o sea, porque los mandaban los grandes caciques, los grandes hacendados, a que fueran a defender estos ideales religiosos. Y pues bueno, como ustedes dicen, y en este video que les voy a compartir sobre la guerra cristera para que lo profundicen más, me gusta esto que dice en la reflexión, que aquí es más que nunca cuando Calles tiene la convicción de que la religión no es el opio del pueblo como lo planteaba Marx, sino más bien es la cocaína del pueblo, ¿no? Que es un gran mal que se tiene que combatir. Entonces me gusta esta analogía porque para que así se lleven cuál era la percepción de Calles al respecto. Y justo eran los cristeros porque el grito con el que se van a levantar es este que menciona esta niña, viva Cristo Rey, ¿no? Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí está, esta es la foto emblemática, aquí ocurre el terrible asesinato, aquí está nuestro querido Obregón. Ay, no sé si se puede ver, espérenme. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Él es nuestro querido Obregón y por esta parte es donde le van a llegar esos 6 tiros. Entonces, solo para que tengan la imagen de cómo va a ocurrir. Ay, espérenme. Ahí está. Esta imagen o esta caricatura me gustó mucho porque si se dan cuenta, o sea, es un padre o es un obispo, como bien lo decía Ricardo, el que está protegiéndose, está como de fondo y debajo de la sotana está el fanático religioso, ¿no? Que es el que le da los tiros y así, les digo, llega por la espalda, además de manera muy cobarde, desde mi punto de vista, o sea, 6 tiros y por la espalda, o sea, ni más ni menos, y además estaba comiendo, y si se dan cuenta, una de las hojas que tiene debajo es la figura de Calles, es Calles, es como su rostro sonriente, porque se dice que Calles fue en realidad el autor intelectual, o sea, que no fue, el pretexto fue lo religioso, porque aún estaba la guerra cristera, termina hasta el 29 y las sesiones en el 28, pero que es Calles el que lo asesina. No lo sabemos, probablemente. Para esto también una novela, y aquí les voy a subir varias novelas de la época, ¿no? La sombra del caudillo es una de ellas, y la otra es, ¿cuál era la otra? Los relámpagos de agosto, que reflejan lo que ocurría en estos años y de manera pues oculta lo van mencionando. Ok, alguien tiene clase, no pasa nada.
A ver, en la parte económica, les decía, esto es importante. Se va a instaurar esta nueva política económica, se va a promulgar la Ley General de Instituciones de Crédito, que va a permitir la creación, ya lo decía Ricardo, ¿de qué banco? El Banco de México. Exactamente, en septiembre del 25 va a ocurrir el reparto agrario. A ver, espérenme, es que acabo de recordar que sí son muchos temas. A ver, yo creo que mejor termino el tema social y ya los dejo ser libres, ¿sí? No quiero agobiarlos porque además viene lo más importante de la parte de calles, entonces sí, no quiero agobiarlos. Un tema que no habíamos estudiado, chicos, era el reparto agrario. Esta era una de las promesas de la Revolución Mexicana. Se había llevado a cabo y, sin embargo, de 1920 a 1928, el reparto agrario que se había llevado a cabo en total era solo del 4% de los terrenos que se tenían que repartir. ¿Cómo evaluarían esto? Porque fueron los gobiernos de Obregón y de Calles. ¿Cómo lo evaluarían? Solo el reparto del 4% del territorio nacional, cuando de estos gobiernos, Calles había repartido el 62% de ese 4%. A ver el chat. Pues como que en la práctica no se lleva a cabo los ideales de la revolución. Exactamente, justo ese era el punto al que quería llegar, porque me interesa que entiendan por qué Cárdenas va a ser el gran Tata Cárdenas, porque justamente se va a ocupar de este punto que nadie más va a hacer. O sea, Cárdenas lo va a intentar, por eso lo menciono aquí, pero me gustaba esta cifra presentárselas para que vean que era en realidad un chiste. O sea, era como para decir, bueno, sí estamos cumpliendo, pero en realidad no era de fondo, no era con compromiso y convicción de que querían hacer este reparto agrario. Otro punto que no había sido tocado, o que a pesar de toda esta situación o todo este relajo político, pues que el comercio exterior se había mantenido, y sobre todo por la parte de las ventas del petróleo, que ya se había dicho que es muy importante, por eso ya les dejé las lecturas complementarias, el libro de Lorenzo Meyer sobre la cuestión petrolera durante este periodo. Y Calles va a tratar de impulsar la modernización del transporte, ¿no? Los ferrocarriles tampoco se van a parar e incluso va a inaugurar una ruta importante que es la de, no me acuerdo, es de Sonora a Mazatlán. Yo diría que es casi no es la ruta del Chepe, pero es muy similar, esta ruta ferrocarrilera que él va a inaugurar, y va a continuar esta labor social que ya había iniciado Vasconcelos de las escuelas rurales, va a instaurar la causa del estudiante indígena en la Ciudad de México, va a inaugurar las escuelas centrales agrícolas. Aquí un punto importante, para Calles, la cuestión agrícola no solo se trataba, este es un importante matiz que tenía que hacer y que lo estoy olvidando, para Calles no solo era importante repartir tierras, ¿no? Porque pues de qué sirve que tú tengas tu tierra si no sabes sembrar. A ver, ustedes chicos, si yo les repartiera terrenos, bueno, si fuera una hacendada, con mucho gusto, pero bueno, no lo soy. Pero imagínense que les repartiera tierras, ¿ustedes sabrían qué hacer con ellas? O sea, ¿sabrían cómo cultivarlas y todo esto? ¿Tendrían los medios para cultivarlas? Bueno, en estos tiempos puede ser muy fácil que más bien terminen siendo, sembradores de amapola, pero bueno, en realidad no tenemos esta expertise, ¿no? Entonces, Calle se da cuenta de eso y dice, necesitamos darle los insumos, las semillas, los tractores, todo lo necesario para que empiecen a ser productiva esta tierra. Entonces, él tiene esta visión más, ¿cómo lo diré? Más capitalista de, pues hay que hacer a la tierra productiva, o sea, no nada más tenerla ahí como era, como pasaba mucho durante el México colonial o anterior. Y se van a desatar una serie de huelgas obreras, sobre todo porque para este tiempo ya el gran gobernante en términos de sindicatos obreros era la CROM, el que ya habíamos mencionado, y que con Calles, que había hecho esta alianza muy importante con la CROM, pues va a empezar a jalar a más sindicatos obreros, salvo los que se van a quedar por ahí de disidentes, son los que van a llevar a cabo estas huelgas obreras justamente en contra de la gestión de la CROM, ¿ok? Entonces aquí vienen algunas fotos de la época. Ay, me faltó esta fotito, aquí está la inauguración del Banco de México. El secretario de Hacienda, que va a ser el artífice de la política económica de Calles, que va a ser Alberto J. Pani, que va a firmar unos acuerdos muy importantes que ya mencionaba Romina, unas fotos de la Casa del Estudiante Indígena y una huelga obrera de 1927. Entonces, con esto voy a cerrar el tema de hoy. Para que